Continuando en lo que nos habíamos quedado, vamos a estar continuando hablando acerca del esguince de tobillo, conocer las generalidades de este, cómo se comporta, qué es exactamente un esguince de tobillo, para comprenderlo de la mejor manera. Primeramente, recordando de manera muy general, nosotros sabemos que el tobillo está compuesto por ligamentos peroneos astragalinos por la parte lateral y ligamentos deltoideos por la parte medial. Cuando ocurre un mecanismo de torcedura forzado, un hipermovimiento, ocurre que esos ligamentos se van a romper. Dependiendo el grado de lesión del mecanismo que tuvo, va a ser qué tanto se rompieron esos ligamentos. Lo importante aquí es que un esguince es básicamente la rotura total o parcial de algún ligamento en específico. Hablando no solamente del tobillo, puede ser en cualquier otra articulación donde ocurra este tipo de problemas. Esto ocurre principalmente en personas deportistas que por debido a sus actividades pues tienen alto riesgo de lesionarse comúnmente. Sin embargo, no quiere decir que es la única población a la cual se le puede causar un esguince de tobillo. Esto puede ocurrir incluso a población no deportista, pero obviamente la incidencia es mayor en este tipo de población. Normalmente el peroneo astralino anterior es el ligamento que más se lesiona, o también podemos tener algunos sinónimos como el calcáneo fibular o el talofibular anterior. Son ligamentos que tienden a lesionarse comúnmente, que específicamente podría ser este. Este es el ligamento con mayor índice de daño. Deben de saber y recordar que un esguince de tobillo o de cualquier articulación no aparece de la nada. No es como que un día desperté y empecé a tener dolor en el tobillo y automáticamente tengo un esguince. No, obligatoriamente tiene que haber un mecanismo traumático. No puede venir el dolor de la nada. Y el mecanismo traumático siempre va a ser un hipermovimiento, una hiperflexión, una hiperabducción, una hiperextensión, una hipereversión, hiperinversión. Cualquier movimiento hiper, dependiendo de la articulación, claro está, va a causar una torcedura, lo cual va a llevar a una lesión ligamentaria, a menor o mayor grado, pero la va a llevar. Y dependiendo del grado de lesión que uno tenga, es cómo se va a clasificar. Podemos tener un esguince grado 1, un esguince grado 2 y un esguince grado 3. Esta clasificación, podemos decir directamente estructural, nos determina o nos permite saber cómo se encuentra el ligamento en cada una de sus circunstancias. Por ejemplo, en un grado 1, nótese cómo ocurre una elongación o una distensión y ocurren micro roturas en la estructura del ligamento. Si bien es cierto que la capacidad del ligamento o la estructura está prácticamente intacta, sí hay microdaños que pueden dificultar la propiocepción, el equilibrio o inclusive el movimiento de este tobillo, aunque del grado de lesión es mínimo. En cambio, en un grado 2, nótese cómo la estructura del ligamento ya se pierde, ya hay una rotura parcial. Claro, el ligamento sigue funcionando, pero ya hay un daño considerablemente importante que puede afectar la funcionalidad de mayor notoriedad en estos casos. Y en la situación número donde hay un grado 3, pues el ligamento está roto totalmente. Aquí ya la continuidad de las fibras de los ligamentos se pierde por completo y pues ya la funcionalidad se perdió totalmente. En la mayoría de los casos, en el área de fisioterapia, tanto deportiva como ortopédica y traumatológica, vamos a encontrarnos pues este tipo de pacientes, los esguinces grado 2, los esguinces grado 3, si bien es cierto que pueden estar presentes, pues ahora sí que depende mucho de la población a la que tú atiendas, es la probabilidad de que tengas un grado 3 o no en tu práctica clínica. Normalmente estos son mecanismos de muy alto impacto, o sea, deportistas de muy alto rendimiento,
A diferencia de estos todavía pueden ser personas sedentarias que fueron caminando y se les torció el tobillo, pueden llegar a tener este tipo de esguinces. Pero la mayoría de las veces vamos a tener un grado 2 o un grado 1. Un grado 3 ahora sí que depende totalmente de la población a la que uno se dedique. En resumen, podemos decir que los esguinces de tobillo son básicamente una lesión de ligamento. Están causados por un mecanismo traumático de un hipermovimiento. De acuerdo al movimiento, pues obviamente van a ser los ligamentos que se van a lesionar y se clasifican en grados, grado 1, 2, 3. Esta clasificación biológica de los grados tienen algunas características que van a hacer más fácil el reconocimiento, si es un grado 1, si es un grado 2 o si es un grado 3. Nosotros como fisioterapeutas, esta clasificación sí es importante porque nos va a permitir saber si es necesario referir con un traumatólogo o si puede ser atendido directamente por nosotros, pero funcionalmente a la hora de decidir el tratamiento a veces no te dicta mucho, a menos de que sea un grado 3, claro está. Pero bueno, hoy eso lo vamos a ver más adelante. Por lo pronto entendamos, un grado 1 va a tener ciertas características, al igual que un grado 2 y un grado 3. Por ejemplo, un grado 1 estructuralmente ya sabemos que son roturas microscópicas. Un grado 2 ya sabemos que es una rotura parcial y un grado 3 ya sabemos que es una rotura total de ligamento. Las características que vamos a tener aquí es que en el caso del grado 1 va a haber una disfunción limitada, ¿sí? No va a haber laxitud, ¿sí? Y este paciente va a poder seguir apoyando. Ojo, ese es el paciente que se torció el tobillo y pese a torcerse el tobillo, el paciente puede apoyar totalmente todo su peso sin ningún problema. No tiene ninguna complicación al poder apoyar su peso. En cambio, en el grado 2, este paciente ya va a presentar una marcha antiálgica y no va a poder soportar todo su peso. Va a necesitar una ayuda externa, como por ejemplo muletas, una bota walker, la ayuda de un amigo, de un familiar que esté ahí para que pueda apoyar. Y en el grado 3, pues básicamente la función está totalmente perdida. El paciente no puede apoyar, no tiene la habilidad para apoyar por sí solo y se rompió totalmente los ligamentos. Si se dan cuenta, hay muchas características que definen o que describen un poquito más a cada uno de los grados. Por ejemplo, dice disfunción limitada, moderada, severa, pero si se dan cuenta son palabras muy subjetivas, porque cuántas veces no nos ha tocado un paciente con un esguince grado 2 que tiene una limitación muy severa, pero estructuralmente e imagenológicamente podemos concluir que es un grado 2. Normalmente esto se debe a otros factores que lo iremos viendo más adelante. Lo importante es que debemos de saber que un grado 1 es aquel que hay una rotura parcial, un grado 2, perdón, una rotura microscópica, un grado 2 es cuando hay una rotura parcial y un grado 3 es cuando hay una rotura total. Una característica es que en el grado 1 el paciente va a poder seguir apoyando, en el grado 2 el paciente va a tener que ocupar una ayuda porque va a empezar a presentar una marcha antiálgica y un grado 3 básicamente el paciente no puede apoyar. No puede apoyar en su totalidad ni con ayuda porque ya los ligamentos no están presentes y necesita pues ser referido a traumatología. Estos puntos son muy importantes de identificar porque si nosotros detectamos que el paciente pudiese tener o sospechamos que pudiese tener un grado 3, nuestro proceder clínico es referir directamente al traumatólogo en turno para que él haga los estudios y la valoración correspondiente y dar ahora sí el abordaje más adecuado para esos pacientes. Originalmente nosotros en un grado 3 no tenemos participación primaria. Aquí sería totalmente el médico traumatólogo, pero en el grado 1, en el grado 2, nosotros sí tenemos intervención primaria. En esto sí podemos abordar y no es necesario referir directamente con un médico especialista. El mecanismo de lesión de estos pacientes dijimos que es un hipermovimiento, un hiperalgo. En este caso, la inversión, este movimiento, este tipo de torcedura, es el mecanismo de lesión más común. Es el típico movimiento que el paciente va caminando y al momento de caminar se tuerce el tobillo o va corriendo, va saltando y se tuerce el tobillo. Por eso los ligamentos peroneo astragalino o talofibular anterior, que es lo mismo,
es el más común en lesionarse, porque se hiperextiende por este mecanismo de lesión, ¿sí? Claro, puede también ser una eversión, donde el pie se va hacia eversión, pero este mecanismo donde se afectan los ligamentos deltoideos, pues es raro, no es tan frecuente. Independientemente del mecanismo de lesión, la rehabilitación es prácticamente igual. Así que el mecanismo de lesión no afecta en cuestión de la evaluación y el tratamiento para los pacientes con esguince de tobillo. Solo sepan que lo más probable es que este tipo de mecanismo, este tipo de lesión, está asociada a este mecanismo de movimiento. Es importante identificarlo porque vamos a ver más adelante cómo otro tipo de hipermovimientos están asociados a otro tipo de lesiones que también debemos descartar. Por lo pronto, si el paciente nos dice que iba caminando, corriendo o haciendo X o Y actividad y el pie se dobla hacia la hiperinversión o hacia la hipereversión, ya sabemos que las probabilidades de que tenga un esguince de tobillo sean muy altas. Y esto es muy común y estoy seguro que donde sea que nos estés viendo, conoces a varios pacientes o inclusive tú mismo has tenido un esguince de tobillo. Aquí, esta es una referencia de un estudio publicado en el 2022, donde habla acerca de la incidencia de las lesiones de ligamentos de esguinces del tobillo. Aquí nos dice que representan por lo menos el 30% de las lesiones deportivas. También que en Países Bajos es una cantidad grande de personas que realizan un esguince de tobillo. Ahora, fíjense los costos, hasta dónde asciende. Estamos hablando en euros. Tratemos de hacer la conversión a nuestra moneda. Y obviamente, al ser tan alto la incidencia de lesiones, esto aumenta la pérdida de actividad física y ocupacional. El artículo no lo menciona, pero el perder la actividad física y ocupacional hace que los índices de depresión y ansiedad aumenten. Por lo tanto, esto es un impacto grandísimo, tanto para el sector salud a nivel económico como a nivel personal de la persona que se lesionó por la limitación física, inclusive ocupacional. Y esto va a tener estragos que el artículo no menciona a nivel también de depresión y ansiedad y de percepción de las cosas. Por lo tanto, con estos datos, ¿ustedes creen que sea un tema importante a tratar? Pues seguramente sí, es un tema que se debe tomar en cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué ocurren estos esguinces? ¿Por qué es tanta la incidencia de este tipo de lesiones? Bueno, existen diferentes factores por los cuales pueden llevarte a una lesión de esguince. Existen factores intrínsecos y factores extrínsecos. Intrínsecos tenemos diferentes y una de ellas es la pérdida de dorsiflexión. Si ustedes recuerdan, en la sección anterior, nosotros dijimos que la dorsiflexión era el movimiento más importante del tobillo porque básicamente se utiliza para todo. Si ustedes se ponen a analizar en su vida diaria, cuando caminan, obligatoriamente necesitan una dorsiflexión casi completa o inclusive al subir escaleras, al bajar escaleras, se necesita una dorsiflexión. Cuando el tobillo pierde la dorsiflexión, no solo va a afectar la articulación del tobillo, sino también la rodilla. Por lo tanto, va a hacer que el tobillo esté más inestable y eso también puede traer otras complicaciones. También otro factor intrínseco es la falta de control neuromuscular y la reducción de la fuerza, coordinación, resistencia cardiorrespiratoria. Si recuerdan también en la sección anterior, nosotros vimos que los glúteos, tanto el glúteo mayor como el glúteo medio, influían en la biomecánica tanto de la rodilla como del tobillo. Le quitaban o le añadían más carga a las articulaciones correspondientes, de acuerdo si tenían un buen o mal control neuromuscular, si tenían buena o mala fuerza. Inclusive también vimos que los músculos peroneos y el tibial posterior jugaban un papel importante respecto a la funcionalidad del movimiento y a la estabilidad, incluso en la marcha. Por lo tanto,
Algunas de las razones por las cuales puedes tener mayor predisposición a una lesión de tobillo como un esguince es la falta de movimiento, la falta de control neuromuscular de estos músculos que hablamos del glúteo, glúteo mayor, glúteo medio, tibial posterior y los peroneos, ¿sí? Y la falta de entrenamiento de esos músculos, porque al no tener la capacidad suficiente de soportar tu peso o de mantenerlo estable, las cargas van a ser mayores y obviamente pues va a lesionar en este caso al paciente. Y claro, existen otros factores extrínsecos que estos no los podemos controlar en su totalidad, como por ejemplo el tipo de deporte, el entorno, equipo, material, y el sexo femenino obviamente tiene mayor predisposición a tener un esguince de tobillo por temas hormonales principalmente. Decimos que esto no lo podemos controlar en su totalidad porque genéticamente ya estamos predestinados a ser seleccionados de un sexo, ya sea masculino o femenino. Esto no lo podemos cambiar. No podemos controlar todo el entorno en el cual estamos jugando. Quizás podemos tener fuerza, pero si el equipo contrario hace una mala jugada y nos lesiona, pues eso no lo podemos controlar. Entre otras cosas, ¿verdad? El tipo de deporte también influye. No es lo mismo una persona que juega golf a una persona que juega fútbol americano. Obviamente los riesgos de lesión de esguince están presentes en los dos, pero en uno más que otro. Esos artículos ya saben qué hacer, ya saben que están programados aquí para que los busquen, para que los lean, para que puedan profundizar un poquito más en el tema y puedan encontrar datos interesantes sobre algunos factores de riesgo, algunas pruebas diagnósticas y también cómo podemos profundizar más en el tema. Un detalle más, ¿cómo evoluciona un esguince de tobillo? ¿Cuánto tiempo me voy a tardar en recuperar ese esguince de tobillo? Miren, hay algo que se llama historia natural, como la historia natural de la enfermedad. Por poner un ejemplo, el COVID-19 es una enfermedad que al principio, cuando tú ya estabas infectado, no te daba síntomas. Después llegaba un momento donde empezabas a tener síntomas, un momento donde se maximizaban los síntomas y luego había una recuperación. O en casos más graves, si tenés comorbilidades, pues había una hospitalización. Pero tenía un proceso, duraba un tiempo. Bueno, los esguinces de tobillo son más o menos igual. Esta gráfica es muy importante, inclusive ustedes mismos se lo pueden enseñar a sus pacientes para que entiendan el proceso de recuperación que van a tener, para que entiendan cuánto se van a tardar y por qué es importante que terminen el programa de rehabilitación. Esto ocurre con todos los pacientes con esguince de tobillo. Así que miren, esta es una gráfica donde la barra, en este caso vertical, de color rojo, representa el dolor del paciente. La barra horizontal de color morado representa las semanas que han pasado. Un esguince de tobillo, en promedio, dura de 8 a 13 semanas. Ese es el tiempo de recuperación promedio de un esguince de tobillo, de 8 a 13 semanas. No hay atajos. No es como que si nosotros aplicamos cierta técnica, si nosotros hacemos cierto ejercicio, si nosotros aplicamos cierto aparato, el paciente se va a recuperar más rápido. No. El tiempo de recuperación es de 8 semanas a 13 semanas. Entonces quizás ustedes se pregunten, bueno, pues es que yo he atendido a mis pacientes con esguince de tobillo y en 5 sesiones, o sea, 1 o 2 semanas, el paciente ya está como si nada. Pero realmente está como si nada. ¿Le has dado seguimiento después? Quizás el paciente ya no tenga dolor en ese momento, pero ¿está listo para regresar a las actividades deportivas? ¿Qué criterio utilizas tú para saber si ese paciente ya está listo o no para poder realizar las actividades diarias? O inclusive, ¿le mediste la dorsiflexión? ¿Esta dorsiflexión estaba completa? ¿O qué escala utilizas tú para saber si ese paciente realmente se recuperó? Muchas veces nos encontramos que el paciente te dice, sí, me siento muy bien, cuando realmente no es así. ¿Cómo tienes tú la forma de comprobarlo?
No se puede recuperar un esguince de tobillo antes. Los esguince grado uno a veces se curan entre 4 y 6 semanas. ¿Sí? Esa es una de las excepciones. Pero la de grado 2 o 3 son más o menos de 8 a 13 semanas. Y si lo operan al paciente y tiene otra comorbilidad, pues bueno, se extiende más. Pero un esguince grado 2 típico es de 8 a 13 semanas. Y fíjense cómo se va a comportar. El primer día de lesión, el día que ocurre el esguince de tobillo, el dolor va a estar muy intenso. Y luego, fíjense cómo va a ir, conforme pasen las semanas, va a ir bajando. Nótese que el esguince de tobillo, independientemente del grado, siempre va hacia mejora. Si se dan cuenta, en la semana 2 sigue doliendo, pero ya no duele un 10, duele un 9. En la semana 3 sigue doliendo, pero ahora duele un 8. En la 4 sigue doliendo, 7, y así sucesivamente. Hasta que ahora sí hay una resolución total de los síntomas. Esto es un proceso lineal y continuo que el paciente tiene que entender que va a durar de 8 a 13 semanas. Nótese que aquí hay unas líneas importantes. Si bien es cierto que el proceso de recuperación total del esguince de tobillo dura de 8 a 13 semanas, eso no quiere decir que el paciente va a estar con nosotros pues estos 3 meses, ¿no? El paciente puede estar con nosotros a lo mejor un mes en terapia física o quizás mes y medio y puede ser dado de alta. ¿Por qué? Porque va a depender para qué quiere su tobillo. Estamos conscientes que quizás no todos los pacientes van a querer su tobillo para lo mismo. Pongan esta situación, imagínense al paciente Juan, que tiene 23 años, que juega fútbol y se hizo un esguince de tobillo. Ese paciente obviamente va a querer jugar fútbol, por lo tanto su recuperación va a ser más larga. Pero piensen en la señora María, quizás de 60 años, 50 años, que se esguinzó el tobillo y lo único que quiere es caminar. Pues ella no necesita tomar todo el proceso de rehabilitación. Cuando una persona está listo para sus actividades de la vida diaria, o sea, caminar, subir y bajar escaleras, más o menos el tiempo de recuperación son de 6 a 8 semanas. Si uno quiere estar listo para el deporte, son más o menos de 8 a 13 semanas. Ahora sí que depende para qué quiere el tobillo. Es por eso que hay que preguntarle al paciente siempre, ¿le interesa hacer deporte? Si su respuesta es sí, ya sabemos cuánto es el tiempo de curación, de 8 a 13 semanas. Si su respuesta es no, ya sabemos que el tiempo de curación va a ser de 6 a 8 semanas. Y esto es algo bueno saber y comentárselo al paciente porque le da una tranquilidad el saber que se va a recuperar, que va a llevar tiempo, pero va a tener un momento donde se va a sentir mejor. ¿Cómo yo sé si ese paciente ya puede regresar al deporte? Bueno, un factor es que haya cumplido mínimo 8 semanas y otro que haya pasado pruebas funcionales. Las pruebas funcionales me van a permitir a mí saber si ese paciente puede regresar al deporte o si aún no está listo. Claro, estamos suponiendo que ese paciente tomó una rehabilitación correcta. Claro está. Estas semanas cuentan desde que se empieza a tratar el paciente con nosotros. O sea, que si el paciente, por ejemplo, ya tomó 10 sesiones de terapia y ya tiene 2 semanas de rehabilitación, pero en esas 10 sesiones solamente le pusieron ultrasonido, TENS, calor y masaje, pues obviamente el tiempo de recuperación va a tardar más porque no hizo una rehabilitación correcta. ¿Sí? Estas semanas cuentan desde que se empieza a tratar con nosotros. Desde que empieza a llegar con nosotros, empezamos a contar semana 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta llegar a la sexta, octava o 13ª semana. Así empiezan a contar estas semanas. En resumen, ¿cómo podemos resumir la historia natural del esguince de tobillo? Bueno, el esguince de tobillo tiene un tiempo de curación de 6 a 8 semanas en caso que se quiera hacer actividades de la vida diaria solamente. Si quiere regresar al deporte, tiene que cumplir mínimo 8 semanas, que el tiempo de recuperación son de 8 a 12, de 8 a 13, perdón. Tiene que pasar ese tiempo
y tiene que pasar unas pruebas funcionales. Las semanas se empiezan a contar desde que se trata con nosotros, no desde que pasó el esguince, porque muchas veces llega mucho tiempo después del esguince. Y otra cosa, el esguince siempre va hacia mejor. Si el esguince no va hacia mejor, o sea que tiene muchos picos de dolor y siente que va empeorando, o algo estamos haciendo mal, o algo le hicieron mal en su terapia anterior, o tiene un factor biopsicosocial, o también no tiene un esguince de tobillo y hay que indagar otros posibles diagnósticos. Y ahora la pregunta, ya sé que es un esguince, ya sé cómo se comporta, ya sé el gasto en salud que tiene y el impacto que puede llegar a tener en la sociedad. ¿Y ahora cómo lo evalúo? Bueno, eso lo vamos a ver en el siguiente módulo. Por lo pronto, quiero que memoricen bien esto, que profundicen en esta información, repásenlo varias veces, entiendan que es un esguince de tobillo, sepan identificar los grados de lesión que tiene un esguince de tobillo, grado 1, grado 2, grado 3. Entiendan también cómo es la historia natural de la enfermedad, porque eso va a ser la clave para la rehabilitación de un esguince de tobillo.